Buenos días. Damos continuidad a la presentación de nociones de Svartstein. En esta oportunidad el autor diferencia el concepto de institución del concepto de organización. Para el autor, la institución es un conjunto de normas, valores, ideas que determinan las formas del intercambio social. A las instituciones que conocemos, o las que se conocen, digamos desde el sentido común, como el matrimonio, la familia, Svartstein le suma a la institución vejez, a la institución tiempo libre, el salario, la propia sexualidad, porque aquí la institución va a plantear un determinado nivel de la realidad en donde se establecen, digamos, estas pautas. Él da como ejemplo que el vínculo médico-paciente es una institución. El médico es el que te revisa, te hace un diagnóstico, te dice lo que vas a tomar y en qué farmacia comprarlo. El paciente acata. Podríamos pensar que una institución también es un grupo de varones de 60 años que se juntan en una peña futbolística, ¿sí? Ahí hay determinadas normas, rictus, intercambios que ya están instalados. Cuando Svartstein habla de la organización, él dice que en la organización preexisten muchas instituciones y que la organización son mediatizadoras entre la institución y los sujetos. Son unidades complejas, ¿sí? Que transforman, producen cambios, pero también mantienen y sostienen determinadas relaciones, ¿sí? Aquí podríamos pensar en lo que fue hace un par de semanas el conflicto en la policía bonaerense. O sea, la policía es una organización del aparato represivo del Estado. O sea, tiene una función, tiene una lógica. Pero esa organización está compuesta de hombres y mujeres que perciben un salario y que coinciden en las generales de la ley con los vaivenes, con el sufrimiento o los proyectos de cualquier laburante. Por supuesto que es un tema complejo, porque alguien podría decir, bueno, pero esa misma policía es la que después reprime las manifestaciones de protesta. Aquí nos permite este autor poder diferenciar estos niveles, ¿sí? Aquí la organización, dice él, se impone dentro de un orden del signo, ¿sí? O sea que acá hay valores que imponen las organizaciones, en el sentido de que hay, dice él, una pluralidad de significantes que son pasibles de ser significados a partir de las distintas miradas. Fíjense acá cómo cobra relevancia las autoras que ya hemos ido trabajando, como Nicastro, como Buttelmann, ¿sí? O sea que la organización, dice él, lo saco textual, es la puesta en escena de un orden simbólico. A posteriori, analiza el concepto de grupos. Aquí, volviendo a la idea pichoniana, el grupo sería un conjunto restringido de personas que están ligadas en un tiempo y en un espacio, que coinciden en una tarea, ¿sí? Y que esa tarea les permite un determinado interjuego, una determinada interacción, a través, dice Svartstein, de complejos mecanismos de asunción y adquisición de roles. Fíjense que acá la tarea, dice Svartstein, nos permite una representación de nosotros mismos y de los otros en esa estructura grupal. Y que el acontecer de cualquier grupo, dice él, está sometido a una sobredeterminación organizacional. Esto para nosotros es muy relevante en lo que es el trabajo en las instituciones, porque, dice el autor, para pensar esta sobredeterminación hay distintos factores que tenemos que tener presente. Y va enumerando. Por un lado, la relación
que se establece entre los individuos, dice él, en una tarea, ¿sí? Y que se distingue en esa, le llama él, tecnología central. Por ejemplo, en una escuela, una cosa es ser docente en un aula y otra cosa es ser parte del equipo directivo o ser una secretaria o un administrativo en esa institución, ¿sí? Ahí hay un nivel de diferenciación que hay que poder mirar. Por otro lado, nuevamente la cuestión de la ubicación jerárquica que tiene cada individuo en esa organización, ¿sí? Aquí está un poco lo que decíamos con Fernández cuando analizábamos el eje de significación político en cuanto a que nosotros decíamos, bueno, ¿desde dónde se dice la palabra? ¿Quién es el que habla? Nosotros podemos pensar que a todos los escuchamos de la misma manera. No es así, ¿sí? Según el que habla, vos decís, bueno, pero lo dijo fulanito, que es un imbécil, o lo dijo fulano, que hace muchos años que está acá, ¿sí? Así que ahí habría una mirada en relación a la ubicación jerárquica en esa estructura organizacional. Por otro lado, dice Svartein, también hay una estratificación, ¿sí?, jerárquica en el propio grupo, que podríamos decir, bueno, no solamente si es secretaria, ¿sí?, o si es alguien que está en tareas pasivas, ¿sí?, sino también poder pensar los años y experiencia que esa persona tiene. Pero acá sería la estratificación dentro de esa jerarquía. Y finalmente el carácter formal o informal en donde se establecen esas relaciones y esos vínculos, ¿sí? Porque una cosa es justamente encontrarte con tu colega, con tu compañero de trabajo en la escuela en una reunión, y otra cosa es encontrártelo en un fulbito 5 o en una clase de zumba. Bien, al final el autor caracteriza, y eso nos interesa sobremanera también, cuando habla de un grupo sujeto o un grupo objeto. Eso es muy interesante, porque acá el grupo sujeto sería que aquel grupo, aquel agrupamiento de personas que discute, dice su palabra, ¿sí?, y no tiene empacho en enfrentar situaciones y poder discutirla. A diferencia de un grupo objeto que tiene una relación un tanto más enajenante o alienada en relación a las figuras de autoridad. Bien, fueron otras nociones entonces de este autor que ustedes van a seguir leyendo y estudiando. Buenos días.